Era madrugada cuando un llanto se apagó antes de nacer y un monitor empezó a marcar un ritmo que no prometía vida. En el corredor iluminado por luces frías del Hospital Municipal de San Miguel, el silencio se rompió con la noticia que nadie quería escuchar. Uno de los gemelos había dejado de latir en el vientre materno. Elena, una enfermera de 28 años con manos que habían visto demasiadas urgencias, se quedó inmóvil por un segundo y luego avanzó con la certeza de quien había aprendido a moverse en la emergencia. Aquella noche habría decisiones que dividirían lealtades, protocolos que se enfrentarían a la compasión y un gesto aparentemente pequeño que transformaría el destino de una familia. Ahora, vea lo que ocurrió después y por qué aquella decisión terminó llamándose milagro por quienes la vivieron. «No lo pierdas», murmuró Marta, la madre, con las manos temblorosas apoyadas en la mesa de partos. «Prométeme que lo salvarás», dijo Carlos, el padre, con la voz rota. «Quédese hasta el final para conocer quién fue exonerado, quién fue señalado y cómo una comunidad entera asumió la responsabilidad de no dejar que la historia quedara en silencio». El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando la sala de parto se llenó de pasos apresurados. El olor a alcohol y a limpiador se mezclaba con el sudor en la frente de quienes trabajaban, y la luz blanca proyectaba sombras duras sobre las caras exhaustas. Elena había terminado su turno hacía minutos, pero nadie más quería estar allí. Doctor Ruiz, el obstetra, doctora Navarro, la neonatóloga, Ricardo, el anestesiólogo, Ana, otra enfermera de guardia, y Jorge, el director del hospital, se reunieron en torno a una camilla donde Marta respiraba con dificultad. «Necesitamos cesárea ahora», dijo el doctor Ruiz con voz firme. «La presión está cayendo y el monitor indica que uno de los fetos perdió variabilidad», añadió la doctora Navarro, observando las curvas con expresión tensa. Marta apretó la mano de Carlos. «Por favor», suplicó él, «háganlo por ellos». Elena sintió el peso del pedido como si le hubieran puesto un saco en el pecho. La sala olía a metal, a plástico calentado por lamparillas, a café viejo, y en ese cúmulo de sensaciones había una certeza. Alguien debía tomar una decisión que no cabía en los manuales. La cesárea fue rápida pero lejos de ser limpia. Los tejidos daban resistencia como si se negaran a revelar lo que había dentro. La sangre cálida manó en punta, y los sonidos del quirófano se mezclaron en una partitura desgarrada. En menos de 20 minutos, Marta dio a luz a 2 bebés, uno rosado y con un llanto vigoroso, el otro pálido y sin respuesta. «Código de reanimación neonatal», anunció la doctora Navarro. Las manos se movieron en coreografía urgente. Elena observó, registró, ayudó a colocar la incubadora y verificó el equipo con movimientos mecánicos que aprendió en noches como aquella. El monitor que había señalado la pérdida en el vientre ahora parecía confirmar el peor de los presagios. Carlos abrazó la sábana, sollozando. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó con voz aguda. El doctor Ruiz miró a Elena y a la doctora Navarro como buscando un gesto que lo autorizara a seguir. La tensión flotó, espesa, en el aire acondicionado que recirculaba un frío que parecía cohibir el aliento. «Vamos a intentarlo todo», dijo Elena con firmeza contenida. «No lo vamos a dejar solo». Así comenzaron los intentos de reanimación. La primera fase fue estimulación física y succión de vías aéreas. Luego ventilación con balón, compresiones torácicas y administración de medicamentos por vía umbilical. Las manos de la doctora Navarro se movían con precisión, pero el cuerpo del recién nacido no respondía. En una serie de 8 intercambios de palabras cortas que parecieron eternos, el equipo comunicó códigos, ajustó dosis y pidió apoyo. «Más oxígeno, aumente a presión, intubación, canal umbilical preparado, infusión de adrenalina, monitor, variabilidad, respeta protocolo». Cada instrucción fue contestada con una acción inmediata, cada acción con un silencio más largo. Elena sintió cómo la luz del quirófano le quemaba la nuca y el sudor le corría por la sien. El olor a plástico caliente y a piel recién expuesta le llegó como un golpe. Todo lo previsto por libros y protocolos fallaba ante un cuerpo que seguía sin reaccionar. La situación cambió cuando Elena, rompiendo el ritmo distante de los protocolos, tomó una decisión que sería controversial. En un gesto que implicó todo su aprendizaje y su humanidad, acercó al bebé sin vida aparente al pecho del gemelo activo, en búsqueda del calor, del contacto que la ciencia a veces subestima. «Es imposible, Elena», dijo la doctora Navarro en voz baja, preocupada por la tecnicidad. «Técnicamente no hay evidencia», añadió el doctor Ruiz. Elena contestó con calma. «Sé lo que hago.
A veces, lo que necesita un cuerpo es lo que no está en los manuales. Fue un momento cargado de sensaciones. La cuna de plástico chirrió, el olor a loción de manos sumergidas en jabón se percibió más fuerte, y el pequeño cuerpo inerte quedó apoyado sobre la camiseta caliente de su hermano. Al contacto de la piel, algo cambió en la respiración del bebé que no tenía latido. Un gemido, luego un suspiro, luego un llanto. El monitor empezó a registrar un pulso débil que gradualmente ganó amplitud. Fue un instante que muchos describieron después como milagro, pero que para Elena fue el resultado de una confianza arriesgada en el poder del contacto humano. Las reacciones en la sala fueron inmediatas y polarizadas. Ana, la enfermera que había asistido a Elena, la abrazó con alivio. «¡Lo lograste!», dijo entre sollozos. Carlos, con lágrimas, rozó las manos de Elena y murmuró un gracias que sonó a oración. Por otro lado, Jorge, el director, y el doctor Ruiz pusieron rostros de preocupación por el riesgo institucional. ¿Has documentado esto en la historia clínica?, preguntó Jorge con voz controlada. Necesitamos reporte para el comité, añadió el doctor Ruiz. Elena respondió sin altibajos. Sí, documenté cada paso. Y expliqué por qué lo hice. El contraste entre la emoción y la cautela administrativa marcó el inicio de una investigación que, con el tiempo, sería más compleja de lo que parecía en esa madrugada. Detrás de la aparente simplicidad del gesto de Elena, había una historia personal que explicaba por qué se atrevió. Elena había crecido en un barrio cercano, hija de una costurera y de un taxista, con la infancia habituada al sonido de sirenas y a la presencia constante de vecinos que se cuidaban entre sí. Desde niña, tocó cuerpos enfermos en las camas de la casa comunal y aprendió que la proximidad podía cambiarlo todo. En su adolescencia, una operación de su hermano pequeño la dejó con la convicción de que el cariño y la atención personal salvaban más que cualquier técnica sola. Se formó en la escuela de enfermería de la ciudad, donde era conocida por su disciplina y empatía, por sus manos que siempre iban primero al consuelo antes que al instrumental. Durante la pandemia, trabajó sin descanso en la UCI, y allí vio cómo el simple calor humano, un trapo caliente, una canción susurrada, devolvieron ritmos a quienes la medicina había dado por perdidos. En la pérdida de su madre por una infección hospitalaria, ella aprendió también a cuestionar protocolos fríos. Esa mezcla de experiencia profesional y dolor personal la condujo a tomar decisiones que, a veces, rompían las normas en favor de la persona. Elena había acumulado una formación técnica sólida y, al mismo tiempo, una sensibilidad práctica que no se limitaba a manuales. En la universidad se destacó en neonatología básica, en el manejo de reanimación y en cuidados de piel a piel. Su tesis sobre el impacto del contacto temprano en neonatos prematuros había sido calificada con distinción y luego citada en algunos seminarios locales. Sin embargo, lo que la definía no estaba en su CV, sino en su modo de enfrentarse al sufrimiento. Ella siempre preguntaba quién era la persona detrás del cuerpo clínico. La memoria de su hermano que despertó tras un roce de su madre permanecía como una lección viva. Esta mezcla de vivencias la convirtió en la enfermera que esa noche rompió una pauta por lo que consideró una necesidad humana irresistible. Mientras el caso se desarrollaba, aparecieron voces que comenzaron a insinuar algo más que una intervención impulsiva. En la sala de emergencias, una caja de medicamentos abrió una sospecha. Lucía, la técnica de laboratorio encargada del inventario, había notado faltantes en vial y de una sustancia que podía alterar la estabilidad hormonal o hemodinámica en embarazos. Un día después de la operación, Lucía revisó registros y detectó irregularidades. «Faltan ampolletas», dijo a Jorge con alarma. Jorge pidió una auditoría discreta. En paralelo, el inspector Herrera, llamado por una denuncia anónima, empezó a recabar testimonios. Aparecieron nombres que antes no figuraban. Ricardo, el anestesiólogo, cuyo historial mostraba deudas. Samuel, trabajador social del hospital, que tenía contacto con la familia y ofrecía supuesta ayuda. Y Verónica, una administrativa que tenía acceso a almacenes. La trama se empezó a espesar. ¿Se trataba de un robo de suministros para malversar? ¿O había un plan deliberado para complicar embarazos y apropiarse de herencias o bienes? Las posibilidades eran inquietantes. Las sospechas abrieron puertas a una investigación interna que fue lenta y metodológica. Se revisaron cámaras, se cruzaron órdenes de consumo y se interrogó a personal de farmacia.
Las pruebas técnicas señalaron que algunas ampolletas de solución con etiquetas alteradas habían sido retiradas horas antes del parto. En la descripción técnica de los hallazgos, la auditoría dejó constancia de manipulación en envases y registros. Cuando se hizo el cotejo con la lista de turnos, surgieron inconsistencias que envolvían a personas específicas. La doctora Navarro pidió prudencia. No podemos acusar sin pruebas, dijo con tono sobrio. Mientras tanto, la comunidad empezaba a murmurar, y la prensa local olía la noticia. En ese cruce de emociones, la historia de Elena y los bebés se transformó en un caso que exigía no solo pericias médicas, sino también investigación criminal. En la sala de reanimación neonatal se describieron procedimientos con una mezcla de detalles técnicos y lenguaje accesible para todos. La reanimación neonatal básica incluyó limpieza de vías aéreas, ventilación con balón máscara a frecuencias específicas y, si necesario, intubación orotraqueal para asegurar la vía aérea. Si la respiración no se restablecía, se aplicó compresiones torácicas a ritmo coordinado con ventilación y se administraron fármacos por acceso umbilical como adrenalina, a dosis calculadas según el peso estimado. Cuando se mencionó el uso de surfactante para apoyar pulmones inmaduros, se explicó que es una sustancia que reduce la tensión superficial en los alvéolos y facilita la expansión pulmonar. Cada término fue explicado en voz baja por la doctora Navarro para que la familia comprendiera las medidas tomadas y su justificación clínica. El punto de inflexión con sabor a conflicto llegó a las 48 horas, cuando los resultados del laboratorio y el inventario coincidieron con testimonios que señalaban manipulaciones. Fue entonces que se insertó un momento de tensión que paralizó a la familia y al equipo. Primer momento de tensión. La sala de reuniones quedó pequeña, luces fluorescentes, café amargo, papeles arrugados y uno de los jefes de farmacia, Alberto, con manos temblorosas, señaló la caja con faltantes. No solo falta un frasco, dijo con voz quedita, faltan 9 historias registradas con movimientos inexplicables. La frase cayó como piedra. Durante 2 párrafos la tensión se espesó, el murmullo subió, la respiración de Marta se aceleró, Carlos apretó las manos hasta que le dolieron, las preguntas abundaron y las respuestas se hicieron aún más pequeñas. Segundo momento de tensión. Un correo anónimo publicado en la intranet sugería que se había intentado inducir pérdidas selectivas en embarazos con testamento a favor de terceros. La palabra conspiración flotó en la habitación. La posibilidad de que lo ocurrido en la madrugada no fuera un acto aislado comenzó a cobrar forma. Tercer momento de tensión. El inspector Herrera presentó un testimonio que señalaba una red de complicidades dentro del hospital. La familia, que hasta entonces había sentido alivio por la supervivencia de los 2 bebés, entró en un estado de asombro y miedo. Cada bloque de la investigación añadía una capa de inquietud sobre lo que parecía al principio un simple milagro. Durante la pesquisa surgieron escenas de confrontación cargadas de diálogo. En uno de los interrogatorios, el inspector Herrera convocó a Ricardo y a Verónica. «Explíqueme por qué usted tenía registros en blanco en el sistema», dijo Herrera con voz templada. «Yo no lo hice», respondió Ricardo con tono defensivo. «Alguien más pudo haber accedido», dijo Verónica, cruzando los brazos. «Los turnos están abiertos», respondió Herrera. «¿Por qué usted estaba en la sala de almacén a las 4? «Porque recojo material», replicó Verónica. «¿Qué material exactamente?» «Material para curaciones». «Entonces explique por qué faltaron viales que son específicos para ciertas emergencias», insistió Herrera. El intercambio fue rotundo, las palabras se clavaban como bisturíes. Hubo reproches, silencios, llantos contenidos. Las voces alternaron entre acusaciones y defensas, y por momentos se sacudió la confianza en la institución. Mientras la investigación avanzaba, la vida en la sala de neonatología se estabilizaba a ritmo lento. Los bebés mostraban progreso. El gemelo inicialmente sin latido ganaba fuerza día a día, desarrollando color, succión y movimiento. Los sonidos del cuarto cambiaron, ya no eran solo monitores con alarmas, sino también llantos que daban paso a bostezos, a suspiros de sueño y a primeros intentos de abrir los ojos. La comunidad se volcó en bienestar hacia la familia. Vecinos organizaron colectas, una ONG local ofreció apoyo para los gastos médicos y Samuel, el trabajador social, gestionó ayuda de vivienda temporal.
Los nombres de quienes ayudaban fueron muchos. Ana la enfermera traía mantitas, Lucía el laboratorio donó vecinos y la señora Rosa del barrio preparó sopa para Marta. Estos apoyos fueron esenciales mientras el hospital lidiaba con la repercusión mediática que la historia adquirió. La confrontación final con la conspiración tuvo su clímax cuando se encontraron registros de transferencias irregulares y mensajes que sugerían un plan para provocar complicaciones en embarazos seleccionados. En una sala cerrada, el inspector presentó pruebas y los acusados se encontraron cara a cara con la posibilidad de cargos. «Nosotros no planeamos daño», dijo Ricardo con ojos desorbitados. «Lo que hice fue entregar medicamentos», añadió. «Y aquellos movimientos en el inventario», dijo el inspector Herrera, «tuvieron como fin acceder a sustancias que podían alterar el curso de embarazos». La comunidad enmudeció. Los nombres de Verónica, Samuel y otros aparecieron en listas cruzadas. Hubo arrestos preventivos y audiencias. La prensa habló de una red. Algunas voces señalaron a motivaciones económicas, otras hablaron de rencillas personales y de ambiciones por herencias. La justicia empezó su proceso. En medio de todo ese proceso judicial y mediático, la figura de Elena se mantuvo en el centro. Para unos era la heroína que había salvado una vida por el contacto, para otros era la santa heroína que había contenido Milos. Otros, alguien que había cruzado límites. Hubo debates en redes y en el comité médico. El equipo del hospital escribió informes que justificaban la intervención por la urgencia y la ineficacia de técnicas estándar en ese momento. La documentación incluyó protocolos, tiempos, dosis y justificaciones clínicas. Varios colegas, entre ellos Ana y la doctora Navarro, testificaron a favor de Elena. La doctora Navarro habló en términos profesionales. Lo que hizo fue atípico pero comprensible en contexto. El contacto piel con piel tiene evidencia de beneficios en prematuros y puede mejorar la termorregulación y la estabilidad hemodinámica. Su testimonio fue clave para que el proceso interno no condenara sumariamente a Elena. Mientras la rueda judicial giraba, se llevaron a cabo procedimientos técnicos para esclarecer el papel de sustancias faltantes. Las pericias forenses determinaron que las ampolletas alteradas habían sido sustraídas y reemplazadas por soluciones inertes en algunas ocasiones. Los informes forenses explicaron en términos accesibles que ciertas sustancias hormonales o hemodinámicas pueden alterar el equilibrio de una gestación y, si se administran en momentos críticos, pueden elevar la probabilidad de complicaciones. El hallazgo llevó a cargos formales contra algunas personas vinculadas al almacén y a la farmacia del hospital. Quedan para la historia los términos precisos de la pericia, pero en lenguaje sencillo, los peritos explicaron que la manipulación de medicamentos podía hacer que algunos embarazos se vieran comprometidos, y que la investigación debía aclarar si hubo intención deliberada. A la mitad de la historia, en el momento en que el público ya conocía del milagro y de la investigación, insertamos una pausa que invita a la participación. Sienta la intensidad de este momento. Si usted hubiera estado allí, ¿habría tomado la misma decisión que Elena de romper el protocolo para buscar contacto piel con piel? Cuéntenos en los comentarios. Empiece su respuesta con «yo haría» o con «yo no haría» para que la comunidad pueda leer fácilmente las distintas opiniones. Sus comentarios ayudan a construir un diálogo donde se analizan las fronteras entre ética, profesionalismo y humanidad. Ahora, volvamos a lo que ocurrió en los días siguientes, cuando las cosas se complicaron y la comunidad tuvo que decidir en quién confiar. Los días posteriores trajeron testimonios en audiencia y una campaña de apoyo a la enfermera que, a ojos de muchos, había actuado por pura compasión. Marta y Carlos ofrecieron declaraciones públicas agradeciendo a Elena y a todo el equipo. «Nos salvaron a los dos», dijo Marta con lágrimas que brillaban bajo luces artificiales. «Ella fue la diferencia», añadió Carlos. No obstante, en oficinas administrativas, Jorge defendió la necesidad de reglas para proteger a los pacientes. «Las excepciones no pueden ser la norma», afirmó en una rueda de prensa. Estas posturas dividieron opiniones, y la presión pública obligó a la comisión médica a revisar protocolos y capacitar al personal sobre manejo de situación límite. En paralelo, la familia recibió la visita de vecinos y líderes comunitarios que llevaron arreglos florales, ropa para los bebés y apoyo moral. Entretanto, emergieron
Episodios que revelaron conexiones y traiciones internas. Verónica, la administrativa, confesó bajo presión haber facilitado accesos al almacén, a cambio de favores. Samuel admitió que había ofrecido contactos a familias vulnerables para acceder a atenciones privadas, pero negó haber participado en tramas para inducir pérdidas. Algunos declarantes implicaron a terceros fuera del hospital. Estos testimonios generaron más investigación y una sensación de que la red era más amplia de lo esperado. La investigación penal se volvió compleja, con audiencias y pruebas que tardaron semanas. A medida que las piezas del rompecabezas encajaban, el hospital tomó medidas preventivas. Se instauraron controles más estrictos de inventario, cámaras en áreas sensibles, trazabilidad de medicamentos y procedimientos de doble firma para la entrega de sustancias críticas. La dirección, liderada por Jorge, implementó capacitaciones obligatorias y la apertura de una línea anónima para denunciar irregularidades. Estas medidas, fruto de la crisis, buscaban restaurar confianza y evitar que episodios parecidos se repitieran. La comunidad reaccionó con escepticismo y esperanza a la vez. El clímax judicial llegó meses después, cuando en una audiencia pública se presentaron pruebas que vinculaban a varios empleados con una red de tráfico de medicamentos y manipulación de registros. Los abogados de la acusación describieron un plan para apropiarse de bienes de personas vulnerables mediante complicaciones inducidas o no tratadas. Las defensas argumentaron falta de pruebas contundentes y la existencia de irregularidades de procedimiento en la investigación. En la sala de audiencias, la escena fue tensa, miradas duras, lágrimas y un país observando. Finalmente, algunos implicados fueron procesados y suspendidos, mientras que otros fueron absueltos por falta de pruebas concluyentes. La justicia tardó, pero dejó en claro la necesidad de rendición de cuentas. Después de la tormenta, la recuperación clínica siguió su curso. Los gemelos crecieron en cuidados intensivos neonatales y luego en la sala de pediatría, ganando peso y fuerza. Elena visitaba a la familia con frecuencia, a veces sola, a veces acompañada por Ana o por la docta Navarro. En un gesto que simbolizó reconciliación, la familia invitó a Elena a ser madrina de los niños. El hospital implementó un reconocimiento simbólico para quienes participaron en la salvación, pero también mantuvo sanciones administrativas para quienes fallaron en su deber. La comunidad aprendió que el equilibrio entre norma y compasión no siempre es obvio, pero que la responsabilidad institucional no puede ser eludida. Se establecieron además programas de apoyo psicológico para el personal y la familia. Marta recibió ayuda para superar la angustia que vivió y Carlos participó en grupos de padres. Samuel mediaba en las ayudas sociales y Lucía siguió en el laboratorio pero con controles más estrictos. Jorge asumió la responsabilidad de liderar cambios en el hospital y abrió puertas a la transparencia. El caso se convirtió en pauta para reformas en otros centros de salud de la región. Muchas historias se entrelazaron, la de una enfermera que desobedeció por humanidad, la de administradores que descuidaron controles, la de familias que sufrieron y fueron ayudadas. En el epílogo se presentan 3 momentos temporales que muestran las consecuencias reales de lo vivido. Un mes después, Marta narró cómo la casa había vuelto a llenarse de sonidos infantiles. Había noches de sueño interrumpido, pero también de sonrisas. La familia organizó una pequeña celebración en la que vecinos llevaron alimentos, ropa y juguetes. Fue como si la comunidad entera se hubiera sentado a cuidar de nosotros, dijo Marta. Los bebés, ahora algo más robustos, respondían a voces conocidas, se acurrucaban con facilidad y mostraban reflejos de su edad. Elena recibió cartas y mensajes de agradecimiento. Algunos vecinos la invitaban a almorzar, otros le llevaban café. La atención mediática bajó, pero el recuerdo permaneció vivo en cada gesto cotidiano. 3 meses después, la causa judicial había avanzado y algunos de los involucrados enfrentaban cargos formales. El hospital implementó políticas nuevas de trazabilidad y de control. Se abrió un fondo de apoyo para familias afectadas por negligencias. Elena fue reconocida por una ONG local por su acto de humanidad, pero también recibió recomendaciones para ajustar su práctica a protocolos actualizados. La familia comenzaba a planificar un futuro con menos miedo. Los gemelos mostraban personalidades distintas, uno inquieto y activo, el otro más contemplativo y dormilón. La comunidad de San Miguel empezó a ver en ellos un símbolo de resistencia y esperanza.
6 meses después, la vida había tomado un ritmo más estable, los niños recibieron alta definitiva y la familia encontró una vivienda más amplia gracias a donaciones y a la gestión de organizaciones locales. Marta volvió a trabajar a tiempo parcial y Carlos retomó su empleo. El hospital inauguró un centro de control de medicamentos y un programa de ética clínica. Algunas personas que habían sido procesadas aceptaron acuerdos y colaboraron con investigaciones para esclarecer otros episodios. Elena abrió talleres para enfermeras jóvenes sobre cuidados integrales del neonato y sobre cómo documentar intervenciones extraordinarias con transparencia. En una ceremonia pequeña, la comunidad nombró a los gemelos en honor a quienes los apoyaron. Los niños recibieron nombres que recordaban a la enfermera y a la doctora que estuvieron esa noche. La herida quedó, pero con cicatrices que hablaban de aprendizaje y de compromiso renovado. En esta historia hay múltiples lecciones. La primera es que la compasión puede ser fuerza transformadora, pero no debe sustituir la necesidad de reglas que protejan a todos. La segunda es que las instituciones deben combinar humanidad con transparencia y controles. Y la tercera es que la comunidad tiene un papel fundamental para sostener a quienes sufren y para exigir justicia cuando es necesario. Si esta historia le conmovió, deje su comentario y comparta su opinión sobre el acto de Elena y las responsabilidades institucionales. Su voz ayuda a seguir este tipo de debates y a impulsar cambios reales. Finalmente, la conclusión queda como un eco de lo vivido. El hospital volvió a su rutina, pero con un nuevo mapa de procedimientos. La justicia continuó su curso, y algunos recibieron sanciones. La familia recuperó la sonrisa y la paz relativa, y una enfermera demostró que la humanidad puede marcar la diferencia en los momentos más oscuros. Si esta historia tocó su corazón, suscríbase al canal para seguir relatos que combinan verdad, investigación y esperanza. Activa las notificaciones para no perder nuevas entregas donde siempre buscamos claridad y humanidad. Y recuerde que, a veces, lo que salva no es solo la técnica, sino la decisión valiente de alguien que decide acercar la mano y no dar la espalda.